No entra al coche, grita el niño a un billonario. Lo que descubre después es triste. Mateo estaba acostumbrado a la rutina de su pequeño barrio. Despertaba cuando el gallo de la vecina cantaba y corría por la calle polvorienta con su hermana Sofía, inocente y risueña. Pero ese día, algo cambió. Un rugido de motor inusual rompió la paz matutina. Un automóvil negro brillante, más reluciente que cualquier cosa que hubiera visto, se detuvo cerca de su casa. Era un coche ostentoso, como los que aparecen en las películas, con ventanillas oscuras que escondían un mundo que nunca había imaginado. Alba, su hermana, se acercó, sus ojos llenos de asombro. Mateo frunció el ceño. El conductor, un hombre con un traje impecable y una sonrisa encantadora, parecía tener un magnetismo raro. Era Javier, conocido por todos en la ciudad, el millonario que parecía salir de un cuento de hadas y que siempre estaba rodeado de susurros intrigantes. Los adultos hablaban de él con una mezcla de admiración y desconfianza, y Mateo lo sentía en el aire, algo oscuro latente bajo la superficie brillante del hombre. La expresión de Sofía mientras miraba a Javier lo envió a un estado de alerta. Decidido gritó con todas sus fuerzas: «¡Hola! ¡No entra al coche!». Pero su grito fue como un eco perdido en el viento. Ella, hipnotizada, dio un paso adelante y, como si estuviera en trance, abrió la puerta del auto. «No», pensó Mateo, el estómago revuelto. Su hermana se estaba acercando a una trampa. Desesperado, vio cómo Sofía subía al vehículo. Mientras la puerta se cerraba, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Mateo sintió un nudo en su garganta. Había fallado como hermano. Sin pensarlo, corrió tras el auto, dejando atrás el ruido de su barrio, el chirrido de los juguetes en la plaza, el murmuro de los vecinos. La adrenalina le empoderaba, pero el terror lo acompañaba como sombra. Durante días, Mateo buscó pistas. Habló con los pocos que tenían información sobre Javier y lo que realmente era, comenzando a desenterrar secretos sucios escondidos bajo sonrisas y lujos. Descubrió que Javier había hecho negocios turbios, que su riqueza provenía de la explotación y la manipulación. Pero lo más impactante fue cuando un anciano le reveló que había una conexión entre Javier y su padre fallecido, un lazo que unía sus historias con cadenas de dolor. Esa revelación le hizo tambalear. Mateo se sintió atrapado entre la lealtad a su familia y la urgencia de salvar a su hermana. Javier no era solo un extraño, era un eco del pasado, un reflejo de lo que había perdido. Con cada paso que daba hacia la verdad, el miedo crecía en su pecho, aplastando su valentía. La presión aumentaba. El reloj corría en su contra, y la sombra de Javier ya no solo se cernía sobre su hermana, sino también sobre él, amenazando con consumirlo todo. La búsqueda de Mateo se convertía en una lucha, no solo por rescatar a Sofía, sino por enfrentar los monstruos del pasado, esos que a veces se disfrazan de príncipes encantadores. Con cada nuevo descubrimiento, la línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿Sería capaz de desmantelar ese imperio de mentiras, arriesgándolo todo, incluso su propia vida, por salvar a la única familia que le quedaba? La incertidumbre era intensa, y el destino del corazón de Mateo pendía de un hilo, listo para desatarse en cualquier momento. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mateo se detuvo en seco, el rugido del motor aún retumbando en su cabeza. Corazón palpitante, el sudor corría por su frente. Había encontrado pistas, había corrido contra el tiempo, y ahora su hermana estaba allí, atrapada, dentro del coche negro. Pero en ese instante, justo cuando pensaba que había llegado al fondo de la verdad, algo extraño sucedió. El viejo Javier, que antes sonreía jovial, ahora tenía una sombra oculta en su mirada. De repente, las ventanillas del auto se bajaron lentamente.
revelando a Sofía con una expresión diferente. Una calma inquietante. Mateo sintió que el mundo se le caía encima. Era como si su hermana no solo estuviera dentro del coche, sino también hipnotizada por el hombre que había jurado salvarla. «Sofía, sal de ahí», gritó, pero el grito se desgastó azotado por el viento. Lo terrible llegó después. Javier sonrió, pero sus ojos eran fríos y oscuros, como el fondo de un abismo. «Ella está a salvo, Mateo. Solo necesita entender lo que significa verdaderamente ser parte de esta familia», dijo, con un tono que hizo que la piel de Mateo se erizara. Las palabras del millonario le atravesaron como un cuchillo. ¿Familia? Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera pensar con claridad, Sofía miró a Mateo y, en su mirada había algo que no reconocía. «Él me ha explicado todo», musitó, casi como si estuviera en trance. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies. No, no podía ser. Su hermana nunca sería parte de eso. Pero si fuera solo eso, sin embargo, la revelación más devastadora estaba a punto de llegar. «Mateo, ¿no quieres saber la verdad sobre nuestro padre?», continuó Javier, como si leyera sus pensamientos. Al momento siguiente, el anciano que Mateo había encontrado días antes apareció en la esquina, con un rostro pálido y una expresión de horror. «No lo hagas, Mateo. No escuches sus mentiras», gritó. Pero ya era tarde. Un chasquido resonó y Mateo sintió que se rompía algo dentro de él. Javier hizo un gesto y las luces del coche se encendieron, proyectando sombras que danzaban en la calle. «Tu padre y yo teníamos un trato», añadió el millonario, como si desnudara un secreto guardado durante años. Mateo estaba paralizado. ¿Un trato? La mente le daba vueltas. La figura de su padre, un hombre a quien había mirado con admiración, comenzaba a desdibujarse. ¿Qué había hecho realmente? Las memorias comenzaron a inundar su mente. Esos días de risas, de cuentos imaginativos, de amor incondicional que ahora parecían falsos, como una máscara que finalmente se caía. «Sí, Mateo, tu padre y yo éramos socios, en algo más oscuro de lo que imaginabas. Y lo que más me asombra es que él nunca te lo mencionó». Javier le sonrió, pero su sonrisa no era de felicidad, era una mueca cruel. «Sofía está aquí para reintegrarse a nuestra familia. Lo entenderás pronto». Mateo sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra era un golpe, cada revelación un nuevo abismo. No solo estaba luchando por salvar a su hermana, ahora también se enfrentaba a la traición de su propio padre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en un escenario horrible que jamás había imaginado. El silencio se volvió ensordecedor. Sofía estaba atrapada entre la hipnosis de Javier y la confusión que lo consumía a él. ¿Qué haría? La sombra de Javier se cernía sobre ellos, pero Mateo sabía que no podía rendirse. La lucha apenas comenzaba. Con su corazón latiendo con fuerza, tomó una decisión. Pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. ¿Podría descubrir la verdad sobre su padre y rescatar a su hermana antes de que fuera demasiado tarde? Mateo estaba paralizado, aturdido. Las palabras de Javier retumbaban en su mente como un eco aterrador. «¿Un trato? ¿Qué significa eso?», se preguntaba. Sofía lo miraba fijamente, sus ojos vacíos, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido. El aire estaba tenso, un sudor frío le recorría la espalda. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, el anciano apareció, su voz quebrada, llena de desesperación. «Mateo, vuelve, no escuches a este monstruo», gritó el anciano. Mateo sintió que su corazón se detenía. Era como si cada parte de su ser gritara por hacer lo correcto, pero la mirada de Sofía lo mantenía atrapado. Era una lucha interna. Se dio cuenta de que Javier no era solo un extraño, sino un hombre que había manipulado sus vidas. «Tu padre no era quien creías», continuó Javier, casi desvaneciéndose en la noche. «Él me hizo prometer que cuidaría de ella si algo le sucedía». Hubo un silencio intenso y de repente, un estruendo sordo irrumpió en la escena. Unos hombres enmascarados surgieron de la oscuridad, aparentemente sacados de una película de acción. Todo sucedió tan rápido. Uno de ellos lanzó una especie de gas a través de una bomba de humo.
Mateo sintió el pánico apoderándose de él. No sabía si era un rescate o un ataque. La confusión llenó el aire mientras el gas se esparcía. Sofía tosió, sus ojos se abrieron con miedo. Mateo, en un impulso desesperado, corrió hacia el coche, intentando abrir la puerta. Pero en ese instante, Javier lo detuvo con una mano fría y firme. «No te acerques», gritó el millonario, pero algo en su mirada se quebró. Era como si de repente el papel de villano se le escapara de las manos. «Ella necesita saber la verdad», dijo, pero sus ojos revelaban el verdadero miedo que había detrás de su confianza. Luego, uno de los hombres enmascarados tomó a Javier por el cuello, apretando con una fuerza casi mortal. «Lárgate de aquí», le espetó. Javier por un momento pareció humano, vulnerable. Mateo sintió un pequeño atisbo de esperanza. La batalla no solo era contra él, sino también contra lo que representaba. Mientras el caos se desataba, Sofía comenzó a volver en sí. «Mateo, ayúdame», dijo, su voz temblorosa, y en ese instante algo cambió dentro de ella. Los destellos de lucidez guiarían su corazón. «No quiero ser parte de esto», murmuró, como si por fin despertara de un mal sueño. Sin embargo, el anciano no podía soportar la presión de ver todo esto. «Mateo, tú eres el único que puede detenerlo. Tu padre, él lo sabía todo», gritaron los hombres enmascarados. En ese momento, el anciano se desplomó al suelo como si hubieran arrancado un hilo de vida de su cuerpo. La escena se volvió frenética. Mateo luchó por mantener la calma. Las luces del coche siguieron parpadeando y el miedo llenó el espacio. Javier, completamente desbordado, dijo: «Óscar, ya no tengo nada que ver con esto», mientras intentaba retener a Mateo. Pero los hombres no tuvieron compasión. Uno de ellos lanzó una mirada de desprecio y disparó al aire. El sonido resonó como un trueno. La adrenalina les recorría el cuerpo. Mateo se volvió hacia Sofía. Su hermana estaba desconcertada, pero seguía allí, presente. «Sal del coche ahora». No hubo tiempo de pensar. Los hombres empezaron a moverse, y Mateo corrió hacia Sofía, rompiendo la distancia entre ellos. En un instante explosivo, ella apareció de la oscuridad, escapando de sus ataduras. El anciano, en su última fuerza, gritó: «¡Corre! Los secretos no deben quedar ocultos». Mateo y Sofía, entrelazados en una huida desesperada, sintieron intensamente que el pasado había comenzado a desmoronarse. Pero lo que no sabían era que detrás de todo, una revelación aterradora se estaba acercando. Una verdad oculta que cambiaría todo lo que conocían. ¿Acaso su padre había estado involucrado en algo aún más oscuro de lo que Javier había insinuado? Las sombras seguían persiguiéndolos, y la lucha apenas comenzaba. Mateo y Sofía corrieron, el aire pesado con el humo del gas que aún se disipaba a su alrededor. La escena era caótica, como una película de acción que se había vuelto demasiado real. El anciano estaba en el suelo, atrapado entre los hombres enmascarados, y el peligro inminente que traía Javier. «Mateo, corre», le gritó Sofía, su voz temblorosa, casi apagada por el estruendo del caos. No había tiempo que perder. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, empujando a su cuerpo a moverse. El miedo se mezclaba con un intenso impulso de proteger a su hermana. No podía dejarla atrás. Mientras retrocedían, se encontraron con el anciano, que parecía luchar por levantarse. «Váyanse, antes de que sea demasiado tarde», insistió, su voz llena de urgencia y una preocupación profunda. Mateo miró a Sofía, dando un paso hacia el viejo, pero en ese momento, todo se tornó oscuro. La sombra de Javier se cernía sobre ellos, como un depredador acechando a su presa. De repente, el ruido de sirenas rompió el aire. La luz roja y azul comenzó a parpadear en la distancia, acercándose rápidamente. «¡La policía!», pensó Mateo, un rayo de esperanza iluminando su mente. Pero Javier sonrió de manera siniestra, como si todo estuviera bajo su control. «Es¡solo el comienzo de la diversión!», murmuró, y sus ojos brillaron, con un destello de peligro. «No dejaré que le hagan daño a Sofía», gritó Mateo, aferrando la mano de su hermana con fuerza. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Javier, en un movimiento rápido como un rayo, dio un paso hacia adelante. Con un simple gesto tomó del brazo al anciano y lo arrastró hacia él. «No lo olvides, Óscar», dijo, su voz llena de desprecio. «Tú también eres parte de esto». La revelación lo golpeó.
Óscar no era solo un anciano que sabía demasiado. Era el antiguo socio de su padre. La conexión lo hirió como un puñal. ¿Qué había estado ocultando su padre? No, eso no puede ser cierto, pensó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras tanto, las sirenas se acercaban, y Mateo sabía que el tiempo se acababa. «Sofía, tenemos que irnos», le dijo. Pero su hermana parecía atrapada en un estado entre la hipnosis de Javier y la confusión. «Él me ha mostrado todo», susurró. «Todo lo que necesitamos saber sobre papá». Las palabras de su hermana cayeron como un peso sobre él. ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera procesarlo, la multitud se empezó a aglomerar. Vecinos, curiosos y asustados, se acercaron a ver qué pasaba. Los murmullos crecían, y el clima se tornó tenso. Alguien empezó a gritar: «¡Javier, suéltalo!», mientras otros intentaban ayudar al anciano. La confusión reinaba, y Mateo se sintió aturdido. «No te acerques, Óscar», gritó Javier, su voz resonando con impotencia. Pero Óscar, en un último acto de valentía, dio un paso adelante. «No puedo dejar que esto continúe. Es hora de que todos sepan la verdad». En ese momento, algo cambió en el aire. Una revelación personal, una lucha interna que se había mantenido oculta, estaba a punto de salir a la luz. Mientras levantaba la mano, Mateo vio que brillaba un objeto en su interior. Era un viejo anillo. «Este anillo», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un sonido ensordecedor los interrumpió. Un disparo resonó, y el pánico estalló. El tiempo pareció detenerse. Mateo sintió que el corazón se le detenía, y la mirada de su hermana se convirtió en horror puro. «No», gritó, mientras el mundo a su alrededor se transformaba en caos. ¿Qué estaba pasando? De repente, todo se tornó en incertidumbre. La verdad que había estado buscando era ahora un laberinto lleno de secretos y sombras. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que el verdadero enemigo no era solo Javier, sino también el eco de su propia familia. La revelación del anillo, el disparo, nada sería como antes. El nudo en su garganta creció mientras comprendía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Mientras corrían de nuevo en medio del desvarío, pensó: ¿quién era realmente su padre? ¿Qué oscuro secreto lo había llevado a ser parte de esa red de engaños? La lucha apenas comenzaba. Mateo y Sofía corrieron, el aire pesado con el humo del gas que aún se disipaba a su alrededor. La escena era caótica, como una película de acción que se había vuelto demasiado real. El anciano estaba en el suelo, atrapado entre los hombres enmascarados y el peligro inminente que traía Javier. «Mateo, corre», le gritó Sofía, su voz temblorosa, casi apagada por el estruendo del caos. No había tiempo que perder. Mateo sintió su corazón latir con fuerza, empujando a su cuerpo a moverse. El miedo se mezclaba con un intenso impulso de proteger a su hermana. No podía dejarla atrás. Mientras retrocedían, se encontraron con el anciano, que parecía luchar por levantarse. «Váyanse antes de que sea demasiado tarde», insistió, su voz llena de urgencia y una preocupación profunda. Mateo miró a Sofía, dando un paso hacia el viejo, pero en ese momento todo se tornó oscuro. La sombra de Javier se cernía sobre ellos como un depredador acechando a su presa. De repente, el ruido de sirenas rompió el aire. La luz roja y azul comenzó a parpadear en la distancia, acercándose rápidamente. «¡La policía!», pensó Mateo, un rayo de esperanza iluminando su mente. Pero Javier sonrió de manera siniestra, como si todo estuviera bajo su control. «Es solo el comienzo de la diversión», murmuró, y sus ojos brillaron con un destello de peligro. «No dejaré que le hagan daño a Sofía», gritó Mateo, aferrando la mano de su hermana con fuerza. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Javier, en un movimiento rápido como un rayo, dio un paso hacia adelante. Con un simple gesto, tomó del brazo al anciano y lo arrastró hacia él. «No lo olvides, Óscar», dijo, su voz llena de desprecio. «Tú también eres parte de esto». La revelación lo golpeó. Óscar no era solo un anciano que sabía demasiado, era el antiguo socio de su padre. La conexión lo hirió como un puñal. ¿Qué había estado ocultando su padre? «No, eso no puede ser cierto», pensó.
sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras tanto, las sirenas se acercaban, y Mateo sabía que el tiempo se acababa. «Sofía, tenemos que irnos», le dijo, pero su hermana parecía atrapada en un estado entre la hipnosis de Javier y la confusión. «Él me ha mostrado todo», susurró, «todo lo que necesitamos saber sobre papá». Las palabras de su hermana cayeron como un peso sobre él. ¿De qué estaba hablando? Antes de que procesarlo, la multitud se empezó a aglomerar. Vecinos, curiosos y asustados, se acercaron a ver qué pasaba. Los murmullos crecían y el clima se tornó tenso. Alguien empezó a gritar: «Javier, suéltalo», mientras otros intentaban ayudar al anciano. La confusión reinaba y Mateo se sintió aturdido. «No te acerques, Óscar», gritó Javier, su voz resonando con impotencia. Pero Óscar, en un último acto de valentía, dio un paso adelante. «No puedo dejar que esto continúe. Es hora de que todos sepan la verdad». En ese momento algo cambió en el aire. Una revelación personal. Una lucha interna que se había mantenido oculta. Estaba a punto de salir a la luz. Mientras levantaba la mano, Mateo vio que brillaba un objeto en su interior. Era un viejo anillo. «Este anillo», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un sonido ensordecedor los interrumpió. Un disparo resonó, y el pánico estalló. Mateo sintió que el corazón se le detenía, y la mirada de su hermana se convirtió en horror puro. El tiempo pareció detenerse. En un giro inesperado, la bala no alcanzó a Óscar, sino que atravesó a Javier, que cayó de espaldas al suelo con un grito ahogado. El caos se desató. La multitud gritaba. Algunos se arrojarían al suelo. Otros mirarían atónitos la escena. Mateo miró a su hermana, el shock reflejado en sus ojos. «Mateo, ¿qué está pasando?». El viejo Óscar, con lágrimas en los ojos, miró al cuerpo inerte de Javier. Él nunca iba a parar. Lo sabía todo. Su voz quebrada era un eco de dolor. Era un monstruo, pero no era el único. La revelación lo golpeó a Mateo. ¿Qué había querido decir? La confusión lo mantenía atrapado. De repente, los destellos de la policía se hicieron más fuertes. «¡Están aquí!», gritó alguien entre la multitud. Oscuras figuras se acercaban, y Mateo se dio cuenta que no solo la policía había llegado, sino también su madre, que había estado desaparecida años atrás. Una figura conocida, con miradas distintas, había regresado en el momento más caótico. «Tuve que hacerlo. No podía dejar que esto siguiera», gritó su madre, con las manos temblorosas. «Mateo, Sofía, lo siento». En su rostro, la desesperación reflejaba una historia que nunca habían conocido. «Este mundo es más peligroso de lo que crees. Tu padre, no, era quien pensaban. Fue él quien me lo quitó todo». Todo se detuvo. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las verdades que creía conocer se esfumaban en el aire. ¿Cómo podían su madre y Javier estar relacionados? ¿Qué nuevos secretos estaban por desvelarse en esta espiral de caos? La desesperación lo envolvió, mientras la verdad que había estado buscando no solo amenazaba con destruir su familia, sino también su propia identidad. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y por qué su madre había tenido que ocultarse? La lucha apenas comenzaba. Mateo permaneció congelado, incapaz de asimilar lo que estaba pasando. La revelación de su madre lo golpeó como un puño. ¿Su padre había sido un monstruo? ¿Un hombre envuelto en secretos oscuros? La confusión lo ahogaba. «¿Por qué lo ocultaste?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero le temblaba el cuerpo. «Tenía miedo, Mateo, miedo de que supieras la verdad», respondió su madre, con la voz entrecortada. Sofía miraba a su alrededor, confundida, atrapada entre los relatos contradictorios. El ruido de las sirenas se hacía más intenso. La multitud crecía, y todos parecían observar como si estuvieran frente a un espectáculo. Cada murmuro aumentaba la tensión. «¿Qué verdad?», gritó Mateo, sintiendo la ira y el dolor en su pecho. «Me has estado mentido toda mi vida. No puedo creer que este tipo sea parte de nuestra historia». Señaló a Javier, que yacía en el suelo, aún temblando. Su rostro estaba pálido. El disparo lo había golpeado, pero parecía no estar completamente fuera de la pelea. «Él necesitaba controlarte, Mateo. Porque tu padre». Su madre dudó, buscando las palabras. «Él fue el verdadero monstruo», terminó al fin. El silencio llenó el aire pesado.
Mateo sintió que el mundo giraba fuera de control. De pronto, un grito desgarrador rompió el momento. «¡Detén el caos, ahora!». Era Javier. Aunque herido, su voz tenía un poder casi hipnótico. «Óscar sabe más de lo que tú piensas. No han visto nada aún». Mientras hablaba, algo en su mirada cambió. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En un giro inesperado, Javier alzó una mano. «Fue él quien mató a tu padre», escupió. La multitud contuvo la respiración. Mateo se sintió como si le dieran una bofetada. «No puede ser», pensó, temblando. ¿Su madre había estado involucrada en la muerte de su padre? La confusión se convirtió en rabia. «Eres un mentiroso», gritó Mateo. Pero Javier sonrió, una sonrisa fría, mientras sus ojos brillaban. «Tu padre y yo tuvimos un trato, pero Óscar se interpuso. El hombre que creías que era tu héroe, no lo era». Antes de que Mateo pudiera profesar más, la escena se volvió caótica nuevamente. Un grupo de hombres enmascarados se acercó, armados y determinados. La policía todavía no había llegado, y el tiempo se estaba agotando. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. En medio del caos, Óscar cayó al suelo. Sangre brotaba de su abdomen. «No necesito hablar», dijo con dificultad. «La verdad debe salir». Mateo sintió un nudo en el estómago. El anciano estaba a punto de revelarle algo crucial. «Óscar, espera», gritó desesperado. Pero el anciano apenas podía hablar. Todo se volvió borroso. La adrenalina corría en sus venas. Una figura se dio la vuelta. Era Sofía, y su rostro pasaba de la sorpresa al terror. «Mateo, no. No lo escuches». Algo en su voz le dio un vuelco al corazón. Mientras Mateo luchaba por comprender, un resplandor brillante surgió en la multitud. Era un teléfono móvil que alguien había levantado, mostrando un vídeo. Las imágenes eran impactantes. Mostraban a su padre, a unos hombres de negocios, a Javier, todos juntos, codo a codo. Un oscuro secreto fue expuesto ante sus ojos. «¡Este vídeo!». El grito vino de su madre. Podría ser la clave para entenderlo todo. Los murmullos crecían. Y Mateo sintió la conexión de todos esos eventos misteriosos entrelazarse. La máscara de su padre se desmoronaba. ¿Pero sería capaz de enfrentarlo? ¿Podría salvar a su hermana en medio de todo este engaño? Los giros de la historia lo habían dejado tambaleándose, preguntándose en qué otra mentira había estado atrapado. La verdad estaba a punto de desatar un nuevo capítulo en sus vidas. ¿Pero a qué costo? El caos se intensificaba, y el verdadero enemigo aún podía estar a la vista. Mateo permaneció congelado, incapaz de asimilar lo que estaba pasando. La revelación de su madre lo golpeó como un puño. ¿Su padre había sido un monstruo, un hombre envuelto en secretos oscuros? La confusión lo ahogaba. «¿Por qué lo ocultaste?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero le temblaba el cuerpo. «Tenía miedo, Mateo, miedo de que supieras la verdad», respondió su madre, con la voz entrecortada. Sofía miraba a su alrededor, confundida, atrapada entre los relatos contradictorios. El ruido de las sirenas se hacía más intenso, la multitud crecía, y todos parecían observar como si estuvieran frente a un espectáculo. Cada murmuro aumentaba la tensión. «¿Qué verdad?», gritó Mateo, sintiendo la ira y el dolor en su pecho. «Me has estado mintiendo toda mi vida. No puedo creer que este tipo sea parte de nuestra historia». Señaló a Javier, que yacía en el suelo, aún temblando. Su rostro estaba pálido. El disparo lo había golpeado, pero parecía no estar completamente fuera de la pelea. Él necesitaba controlarte, Mateo, porque tu padre, su madre, dudó. Buscando las palabras. Él fue el verdadero monstruo. Terminó al fin. El silencio llenó el aire, pesado. Mateo sintió que el mundo giraba fuera de control. De pronto, un grito desgarrador rompió el momento. «¡Detén el caos, ahora!». Era Javier. Aunque herido, su voz tenía un poder casi hipnótico. «Óscar sabe más de lo que tú piensas. No han visto nada aún». Mientras hablaba, algo en su mirada cambió. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En un giro inesperado, Javier alzó una mano. «Fue él quien mató a tu padre», escupió. La multitud contuvo la respiración. Mateo se sintió como si le dieran una bofetada. «No puede ser», pensó, temblando.
¿Su madre había estado involucrada en la muerte de su padre? La confusión se convirtió en rabia. «¡Eres un mentiroso!», gritó Mateo. Pero Javier sonrió, una sonrisa fría, mientras sus ojos brillaban. «Tu padre y yo tuvimos un trato», pero Óscar se interpuso. «El hombre que creías tu héroe no lo era». Antes de que Mateo pudiera procesar más, la escena se volvió caótica nuevamente. Un grupo de hombres enmascarados se acercó, armados y determinados. La policía todavía no había llegado y el tiempo se estaba agotando. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. En medio del caos, Óscar cayó al suelo. Sangre brotaba de su abdomen. «No, necesito hablar», dijo, con dificultad. «La verdad debe salir». Mateo sintió un nudo en el estómago. El anciano estaba a punto de revelarle algo crucial. «Óscar, espera», gritó desesperado. Pero el anciano apenas podía hablar. Todo se volvió borroso. La adrenalina corría en sus venas. Una figura se dio la vuelta. Era Sofía y su rostro pasaba de la sorpresa al terror. «Mateo, no lo escuches». Algo en su voz le dio un vuelco al corazón. Mientras Mateo luchaba por comprender, un resplandor brillante surgió en la multitud. Era un teléfono móvil que alguien había levantado, mostrando un vídeo. Las imágenes eran impactantes. Mostraban a su padre, a unos hombres de negocios, a Javier, todos juntos, codo a codo. Un oscuro secreto fue expuesto ante sus ojos. Este vídeo, el grito vino de su madre, podría ser la clave para entenderlo todo. Los murmullos crecían, y Mateo sintió la conexión de todos esos eventos misteriosos entrelazarse. La máscara de su padre se desmoronaba, pero ¿sería capaz de enfrentarlo? ¿Podría salvar a su hermana en medio de todo este engaño? Justo cuando pensaba que iba a descifrar la verdad, un estruendo retumbó en el aire. Una explosión, un estallido desgarrador. La tierra tembló, y el caos se desató de nuevo. Gente gritaba, corría, materia volando por todos lados y humo llenando el espacio. El cuerpo de Javier se había utilizado como escudo. Con un gesto desesperado, ocultó algo en su chaqueta. «La clave está aquí», gritó, pero su voz se ahogó en la confusión. Todo lo que había creído se tambaleaba. En medio del polvo, el anciano Óscar giró su cabeza lentamente, sus ojos fijos en Javier. «No», gritó con un tono cargado de furia y traición. Las piezas comenzaron a encajar, revelando un pasado que Mateo nunca imaginó. Javier y su padre habían trabajado juntos en un oscuro negocio de tráfico de influencias. Mateo sintió que el aire se le escapaba. La verdad estaba a un paso, pero el precio por conocerla era más alto de lo que podía soportar. «¿Qué más me han ocultado?», pensó, desesperado, mientras miraba a Sofía. No sabía qué hacer. Tenía que escapar, pero el destino estaba a punto de revelarle un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Realmente su madre era parte de esta trama, o había sido simplemente una víctima como él? ¿Y qué había detrás de ese explosivo vídeo? En medio de esa confusión, un disparo más resonó, y el tiempo pareció detenerse de nuevo. ¿A quién había encontrado la bala? La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero la confusión y la desesperación aumentaban. ¿Podría Mateo soportar la carga de estas revelaciones? ¿O todo se desmoronaría antes de que pudiera enfrentarlo? El futuro era incierto, y el desenlace estaba por llegar. Mateo permaneció congelado, incapaz de asimilar lo que estaba pasando. La revelación de su madre lo golpeó como un puño. ¿Su padre había sido un monstruo? ¿Un hombre envuelto en secretos oscuros? La confusión lo ahogaba. «¿Por qué lo ocultaste?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el corazón se le estrujaba. «Tenía miedo, Mateo, miedo de que supieras la verdad», respondió su madre, con la voz entrecortada. Sofía miraba a su alrededor, confundida, atrapada entre los relatos contradictorios. El ruido de las sirenas se hacía más intenso. La multitud crecía, y todos parecían observar, como si estuvieran frente a un espectáculo. Cada murmuro aumentaba la tensión. «¿Qué verdad?», gritó Mateo, sintiendo la ira y el dolor en su pecho. «Me has estado mintiendo toda mi vida. No puedo creer que este tipo
sea parte de nuestra historia, señaló a Javier, que yacía en el suelo, aún temblando. Su rostro estaba pálido. El disparo lo había golpeado, pero parecía no estar completamente fuera de juego. Él necesitaba controlarte, Mateo, porque tu padre. Su madre dudó, buscando las palabras. Él fue el verdadero monstruo, terminó al fin. El silencio llenó el aire, pesado. Mateo sintió que el mundo giraba fuera de control. De pronto, un grito desgarrador rompió el momento. «Detén el caos ahora». Era Javier. Aunque herido, su voz tenía un poder casi hipnótico. «Oscar sabe más de lo que tú piensas. No han visto nada aún». Mientras hablaba, algo en su mirada cambió y un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. En un giro inesperado, Javier alzó una mano. «Fue él quien mató a tu padre», escupió. La multitud contuvo la respiración. Mateo se sintió como si le dieran una bofetada. «No puede ser», pensó, temblando. Su madre temblaba de pie, incapaz de reaccionar. La confusión se convirtió en rabia. «Eres un mentiroso», gritó Mateo. Pero Javier sonrió. Una sonrisa fría mientras sus ojos brillaban con malicia. «Tu padre y yo tuvimos un trato», pero Oscar se interpuso. «El hombre que creías tu héroe no lo era». En medio del pánico, un grupo de hombres enmascarados se acercó, armados y determinados. La policía todavía no había llegado, y el tiempo se estaba agotando. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. En medio del caos, Oscar cayó al suelo. Sangre brotaba de su abdomen. «No, necesito hablar», dijo, con dificultad. «La verdad debe salir». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Oscar, espera», gritó desesperado, pero el anciano apenas podía hablar. Todo se volvió borroso y Mateo se sintió perdido. La adrenalina corría por sus venas. De repente, un estruendo y una sombra oscura se cernió sobre ellos. Sin previo aviso, la puerta de un coche destrozado se abrió, y un joven, con rostro lleno de determinación, salió disparado. «Mateo, Sofía, aquí», gritó mientras corría. Hacia ellos. Era Lucas, el mejor amigo de Mateo, quien había llegado justo a tiempo. «No pueden quedarse aquí, es una trampa». En ese instante, el cielo se iluminó con luces de patrullas policiales. La multitud se quedó en silencio, y Mateo sintió que el aire se cortaba. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucas?», preguntó Mateo, sin poder creer su presencia. Sin contestar, Lucas miró a los hombres enmascarados. «Esos tipos no son solo matones. Están aquí por algo más grande». Al notar la mirada feroz de Javier, Lucas apretó los puños. «Mateo, lo que no sabes es que Javier y tu madre estaban en esto juntos. Ellos fueron quienes orquestaron la muerte de tu padre. Tú eres el único que puede detener esto». El tiempo pareció detenerse. Mateo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Era posible que su madre estuviera involucrada en todo esto? La confusión lo mantenía atrapado. «No, eso no puede ser verdad», murmuró, la incredulidad llenando su voz. «La única razón por la que me escondí fue para protegerte, y para que no descubrieras nuestros secretos», balbuceó su madre, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Es cierto, Mateo, pero no lo hice por ti, lo hice por nosotros, por nuestra familia». La traición estaba a la vista, y el dolor lo embargaba. Todo lo que había creído, el amor, las historias de su infancia, ahora se hacían añicos frente a su rostro. «No sé quiénes son ustedes», dijo mientras la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «No sé a quién creer». Justo cuando todo parecía desmoronarse, un nuevo estruendo sacudió la escena. Desde el fondo, un coche salía a toda velocidad. Mateo miró hacia el vehículo, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. Era su padre, el verdadero, vivo, más allá de cualquier expectativa. La historia, llena de mentiras hasta ese momento, daba un giro feroz. «Mateo, ven aquí, necesitamos hablar ahora», gritó su padre, atravesando el mar de confusión. Mateo sintió que un torbellino se desataba dentro de él. ¿Qué significaba esto? ¿Su padre había vuelto para salvarlos o para cerrar el círculo de traición? «Lo que está por llegar cambiará todo», pensó, mientras su mente luchaba con la enorme verdad de su vida. La batalla por el corazón de Mateo y
Su familia apenas comenzaba, y el futuro era más incierto que nunca. Mateo permaneció congelado, incapaz de asimilar lo que estaba pasando. La revelación de su madre lo golpeó como un puño. ¿Su padre había sido un monstruo? ¿Un hombre envuelto en secretos oscuros? La confusión lo ahogaba. ¿Por qué lo ocultaste?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el corazón se le estrujaba. Tenía miedo, Mateo, miedo de que supieras la verdad, respondió su madre, con la voz entrecortada. Sofía miraba a su alrededor, confundida, atrapada entre los relatos contradictorios. El ruido de las sirenas se hacía más intenso. La multitud crecía, y todos parecían observar como si estuvieran frente a un espectáculo. Cada murmuro aumentaba la tensión. ¿Qué verdad?, gritó Mateo, sintiendo la ira y el dolor en su pecho. Me has estado mintiendo toda mi vida. No puedo creer que este tipo sea parte de nuestra historia. Señaló a Javier, que yacía en el suelo, aún temblando. Su rostro estaba pálido. El disparo lo había golpeado, pero parecía no estar completamente fuera de juego. Él necesitaba controlarte, Mateo, porque tu padre. Su madre dudó, buscando las palabras. Él fue el verdadero monstruo, terminó al fin. El silencio llenó el aire, pesado. Mateo sintió que el mundo giraba fuera de control. De pronto, un grito desgarrador rompió el momento. «¡Detén el caos ahora!». Era Javier. Aunque herido, su voz tenía un poder casi hipnótico. «Óscar sabe más de lo que tú piensas. No han visto nada aún». Mientras hablaba, algo en su mirada cambió, y un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. En un giro inesperado, Javier alzó una mano. «Fue él quien mató a tu padre», escupió. La multitud contuvo la respiración. Mateo se sintió como si le dieran una bofetada. «No puede ser», pensó temblando. Su madre temblaba de pie, incapaz de reaccionar. La confusión se convirtió en rabia. «Eres un mentiroso», gritó Mateo. Pero Javier sonrió. Una sonrisa fría, mientras sus ojos brillaban con malicia. «Tu padre y yo tuvimos un trato, pero Óscar se interpuso. El hombre que creías tu héroe no lo era». En medio del pánico, un grupo de hombres enmascarados se acercó, armados y determinados. La policía todavía no había llegado, y el tiempo se estaba agotando. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de pánico. En medio del caos, Óscar cayó al suelo. Sangre brotaba de su abdomen. «Necesito hablar», dijo con dificultad. «La verdad debe salir». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Óscar, espera», gritó desesperado, pero el anciano apenas podía hablar. Todo se volvió borroso, y Mateo se sintió perdido. La adrenalina corría por sus venas. De repente, un estallido resonó a su derecha, y la atmósfera tembló. El sonido era como un trueno. Eso fue una explosión. Pensó Mateo. Sus piernas comenzaron a moverse antes de que su mente pudiera seguir. Un trozo de concreto voló por el aire y el caos se desató. La multitud gritaba y corría en todas direcciones. «Mateo, corre», gritó Lucas, su mejor amigo, que había aparecido al lado de él, empujándolo. «Es una trampa. Están atacando a Javier». Mateo miró hacia atrás. Las llamas comenzaban a envolver el coche de Javier. Él estaba aturdido, tratando de levantarse. En ese momento, su madre gritó: «Mateo, ven aquí». Pero un nuevo giro le hizo dudar. Las chispas volaron, y una figura encapuchada salió disparada del humo. «No», gritó Mateo. Era su padre, el verdadero, el que había creído muerto. Pero él tenía en la mano un dispositivo brillante. «El trato aún no ha terminado», rugió, y Mateo sintió que el mundo se le desvanecía. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué después de todo este tiempo?». Mateo sintió rabia y sorpresa destellando en su pecho. Su padre, con un rostro demacrado, se acercó, ignorando las llamas, lamiendo el vehículo que lo rodeaba. «Porque la verdad duele más de lo que puedes imaginar». De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «Mateo, tenemos que salir de aquí». Sofía, con rostro pálido, lo jaló de la manga, mientras un estruendo arrasaba el lugar. Pero él estaba paralizado, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos ocultaba su padre? Y sobre todo, ¿cuán profundo era el abismo? Javier estaba tratando de levantarse,
pero la confusión lo envolvía. «Tu padre no es quien dice ser. Él es parte de todo esto», gritó, con una rabia que reverberaba en sus palabras. La tensión creció hasta límites insoportables. Mateo sentía que el espacio se comprimía. «¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quiénes son los buenos y los malos aquí?», pensó con desesperación. La verdad parecía desvanecerse entre el humo y las llamas. Tal vez no había una respuesta sencilla. Mientras la confusión aumentaba, Mateo miró a su madre, buscando alguna señal, un indicio de que todo no era un juego retorcido. Pero ella solo tenía miedo en su mirada. En ese preciso momento, un estruendo más retumbante resonó en la calle. Todo se detuvo un segundo, y luego una serie de explosiones cubrieron el lugar. El suelo tembló y los gritos aumentaron. Era una inminente ola de caos. Mateo no podía moverse, el dolor y la confusión lo embargaban. La línea entre el pasado y el presente se barría hacia un nuevo futuro. ¿Serían ellos los próximos en caer en el fuego de este oscuro destino? Sabiendo que cada segundo contaba, Mateo apretó la mano de su hermana. «Vamos, Sofía, no podemos quedarnos aquí». Y en ese momento se lanzó hacia la salida, dejando atrás la oscura revelación que había estado a punto de conocer. ¿Serían capaces de escapar antes de que todo se volviera definitivamente un infierno? La verdad aún los perseguía, y en medio del caos, el futuro seguía siendo incierto. Mateo y Sofía corrían a través del humo, sintiendo que la presión de la explosión los empujaba, arrastrándolos hacia adelante. El sonido de sirenas resonaba a lo lejos, pero el caos reinaba a su alrededor. La figura de su padre aparecía y desaparecía entre la niebla. Sus ojos estaban llenos de desesperación y amor, pero lo que más resonaba en su mente era la traición que acababa de descubrir. «Tenéis que salir», gritó Sofía, su voz temblando bajo la adrenalina. Un terror palpitante se asentó en el pecho de Mateo mientras miraba de reojo a Javier, quien yacía en el suelo, la vida deslizándose entre sus dedos. «Mateo, tu padre», gritó Sofía, señalando con nerviosismo. Su padre se acercaba, con la chaqueta chamuscada y la sangre aún corriendo por su brazo, pero sus ojos estaban fijos en sus hijos. «¡Corre, Mateo! ¡Corre!». Mateo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Papá, ¿por qué estás aquí?». «Porque tengo que protegerte. No puedes quedarte aquí. Es peligroso». La urgencia en su voz resonaba como un tambor. El tiempo se movía lentamente, pero la mirada de su padre era de un hombre desesperado que había estado luchando en secreto. La traición que había creído verdadera se desvanecía lentamente, pero no podía tomar decisiones precipitadas. El dolor era abrumador. Mientras corrían juntos, Mateo escuchó el grito desgarrador de su madre. «¡Ven aquí, Mateo!». En su mirada había amor, pero también miedo. La multitud de miradas expectantes, respuestas a los secretos ocultos, pesaban sobre él. Cada paso sentía como si la carga del pasado lo atrapara, como una red implacable. «Oye, padre, necesitamos respuestas», gritó Mateo, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba más. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué la verdad nos ha perseguido durante tanto tiempo? Su padre se detuvo un momento, sus ojos se encontraron, y por un segundo el mundo se detuvo en silencio. «Los hombres que están detrás de esto han controlado nuestras vidas, Mateo. Tu madre y yo tomamos decisiones terribles, pero ahora somos la única familia que les queda. Debemos luchar». Las palabras lo llenaron de una esperanza temblorosa, pero la tragedia de la situación aún acechaba. El sonido de pasos en el fondo se acercaba, y cada vez más hombres enmascarados se aproximaban desde las sombras. «No, no otra vez», gritó. La escena se volvió más confusa, pero un resplandor de luz azul y roja iluminó a los hombres. La policía finalmente había llegado. «¡Deténganse!», gritó un oficial mientras las sirenas aullaban a su alrededor. La multitud se aglomeró, confundida y asustada, pero Mateo y Sofía sabían que el momento de la verdad estaba cerca. «Sofía, ven aquí», dijo su madre, reclamándola con brazos abiertos. Ese instante de posible reconciliación interrumpido por balas volando. «Óscar, tú estuviste con él», gritó Javier, su rostro desencajado de rabia y dolor. En un instante la mirada de Javier se volvió amenazante, y antes de que alguien pudiera reaccionar,
Una bala fue disparada. Fue allí donde el tiempo se detuvo de nuevo. Mateo dio un paso hacia adelante, pero su padre se interpuso, recibiendo el disparo. Un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Papá! Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo mientras caía al suelo, el eco de su vida resonando entre el estruendo. Pero en ese momento crítico, el aire se volvió brilloso. La luz iluminó el caos. ¡Ya basta! El anciano Oscar, aún protegiendo su secreto, alzó la voz y comenzó a contar la historia oculta. La verdad salía a la luz, desnudando las intenciones ocultas y la red de traiciones que había encerrado a sus familias. Las figuras de la policía comenzaron a acercarse mientras la multitud se dispersaba lentamente, buscando refugio. Mateo, Sofía, su madre y su padre, todos ellos juntos en ese momento caótico, se aferraron a la frágil promesa de un nuevo comienzo. La luz del amanecer se asomaba entre el humo, simbolizando la esperanza que renacía tras la tormenta. El dolor seguía presente, pero una chispa de redención iluminaba sus caminos. Al enfrentarse a la verdad, finalmente se despojaban de las cadenas que los ataban al pasado. «Nadie más se hará daño», gritó Mateo con fuerza. Un nuevo fuego ardía dentro de él. La historia que acababan de vivir no se olvidaría. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero juntos eran más fuertes. Mateo sintió que el futuro aún era incierto, pero el amor de su familia les otorgaba una nueva oportunidad de sanación. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas llenas de emoción y sorpresas. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra increíble comunidad.